Ella era ambiciosa, independiente y estaba reconstruyendo su vida en Estados Unidos. En Año Nuevo, Nikita Gatashala, de 27 años, desapareció tras visitar a su exnovio en Maryland. 2 días después, él reportó su desaparición y la policía dice que él salió del país ese mismo día. Lo que los detectives hallaron en ese departamento ha provocado una búsqueda internacional. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Antes de empezar este episodio de En el Caso, uno de los programas más vistos en YouTube, quiero hablar de Morgan y Morgan. El mayor bufete de abogados de lesiones personales en Estados Unidos cuenta con más de 1,000 abogados y ha recuperado 25,000 millones para más de 500,000 clientes. En los últimos meses, un cliente en Florida obtuvo 12 millones, aunque la aseguradora solo ofrecía 350,000. En Pensilvania, un cliente recibió 26 millones, 40 veces más que la oferta de la aseguradora. Morgan y Morgan facilitan luchar por lo que mereces. Incluso puedes iniciar un reclamo desde tu teléfono. Así que si resultas lesionado, puedes iniciar un reclamo en forthepeople.com/OTC. Puedes hacer clic en el enlace de abajo o escanear el código QR en nuestra pantalla. Su exnovio reportó su desaparición. Luego huyó del país ahora. La policía afirma que el reporte de persona desaparecida llegó cuando los investigadores creen que ella ya había muerto y su cuerpo fue hallado después en su departamento. Actualmente se realiza una búsqueda internacional de un hombre. La policía afirma que 26 años apuñaló mortalmente a Nikita Gatashala, de 27, en su departamento en Maryland en Año Nuevo. Luego dicen que fue un movimiento calculado. Llamó a la policía 2 días después para reportarla como desaparecida y horas después de esa llamada, supuestamente tomó un avión hacia la India. Ahora, Nikita publicó en redes sociales un mensaje que está llamando mucho la atención. Es su última publicación en Instagram y su descripción pregunta: ¿tienes miedo? Miedo. Crucé océanos solo con 2 maletas, dejando una vida y empezando otra solo. Podrías ver eso y preguntarte qué quería decir ella. ¿Y cómo es que una mujer que una vez reconstruyó valientemente su vida termina supuestamente asesinada por el hombre con quien alguna vez vivió? Un hombre al que públicamente llamó respetuoso hace apenas unos meses. Ahora estamos siguiendo esta persecución global que comenzó en Maryland y también estamos siguiendo este descubrimiento desgarrador y la publicación misteriosa que insinúa una historia mucho más grande. Esto se basa en las acusaciones de la policía y documentos judiciales. Recuerden que son afirmaciones de los investigadores. Esta historia comienza en la víspera de Año Nuevo. Según los detectives del condado de Howard, Nikita Gatashala, de 27 años, estaba en el departamento de su exnovio en Columbia, Maryland. Su relación había terminado, pero la policía dice que no era inusual que se vieran de vez en cuando. Luego, poco después de las 7 de esa noche, los detectives creen que lo impensable sucedió en ese departamento de Twin Rivers Road. Alegan que el ex de Nikita, 26 años, la apuñaló hasta matarla. Durante las siguientes 48 horas, hubo un silencio ensordecedor. Nikita, una mujer que sus amigos describen como vibrante y diligente, de repente dejó de comunicarse por completo. No respondía a mensajes ni llamadas y sus redes sociales, antes activas, se apagaron completamente. Sus amigos estaban cada vez más aterrados y empezaron a inundar los grupos en línea con publicaciones, pidiendo desesperadamente a cualquiera si la habían visto. Los amigos tenían tanto miedo de que algo malo le hubiera pasado, que algunos incluso presentaron sus propios reportes de persona desaparecida, suplicando a las autoridades que la encontraran. Entonces, el viernes 2 de enero, llegó una llamada que, en apariencia, parecía confirmar los peores temores de todos. La persona que reportó la desaparición de Nikita Gatashala fue el propio Arjun Sharma, y según los informes policiales, les dijo a los oficiales que la última vez que vio a su exnovia fue en su departamento el 31 de diciembre y que ella había desaparecido. La policía dice que ese mismo día,
horas después de que supuestamente hizo ese reporte de persona desaparecida. Arjun Sharma fue al Aeropuerto Internacional Dulles, abordó un vuelo y salió de Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que su destino era la India. Ahora, con la última persona que vio a Nikita fuera del país, la investigación se aceleró. Al día siguiente, sábado 3 de enero, los detectives ejecutaron una orden de cateo en el departamento de Arjun Sharma. Lo que encontraron dentro está en el centro de esta tragedia, porque ahí, en su departamento, descubrieron el cuerpo de Nikita Gatashala. La policía informó que ella había sufrido múltiples heridas de arma blanca. Fue declarada muerta en el lugar el domingo, aunque su sospechoso se encontraba en el extranjero. La policía del condado de Howard obtuvo una orden de arresto para Arjun Sharma, acusado de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de Nikita Gatashala. El Departamento de Policía Local ahora está trabajando con agencias federales e Interpol, tratando de navegar el complejo proceso de una extradición internacional para traerlo de regreso a los Estados Unidos y enfrentar cargos. Así que antes de hablar un poco más sobre esa parte de la investigación, quiero hablar un poco más sobre quién era Nikita Gatashala. Más allá del trágico titular que ahora lleva su nombre, en los días y semanas antes de su muerte, dejó destellos de su vida en línea, publicaciones que ahora se leen con un peso inquietante, casi profético. Su último mensaje al mundo fue un enigma. En Instagram compartió una nota que decía, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Crucé los océanos solo con 2 maletas, dejando una vida y empezando otra. Casi fracasé, pero lo reconstruí todo. Solo unos meses antes, en una publicación más mundana, pero reveladora, Nikita había recurrido a un grupo de Facebook en agosto buscando a alguien que se quedara con su antigua habitación. La habitación estaba en el mismo departamento de Columbia donde se suponía que terminaría su vida. En esa publicación describió a su exnovio Arjun Sharma de manera práctica e incluso positiva para un posible compañero de cuarto. Según informes, escribió que era respetuoso y mantenía limpio el lugar. Un detalle ordinario que ahora contrasta de manera impactante con las acusaciones que enfrenta. Acompáñanos para hablar de esta investigación y conocer la perspectiva de Safa Robinson Ferrer, abogada defensora penal y exfiscal. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. En este caso, la persona que ahora está acusada de asesinato es la misma que llamó. Sí, él también. Podemos hablar de que supuestamente huyó a la India, pero también es la persona que reportó la desaparición. ¿Qué te llama la atención de esa parte? Parece que la llamada fue calculada y de repente ya está en un avión. Es muy calculado. Y eso para mí habla de lo que llamamos conciencia de culpabilidad. Sabes, él está tratando de hacer cosas que al final desvíen a las autoridades de su rastro, como si él no fuera el autor de este crimen. Y entonces tenemos esas cosas en juego. Y no solo eso, también tenemos eso. Él finalmente huyó y al menos la información que recibimos fue que planeó esta llamada para reportar a la persona desaparecida, pero al final fue directamente al aeropuerto muy poco tiempo después. Saliendo del país, por supuesto, evadiendo a las autoridades o su detención una vez que tuvieran suficiente información para considerarlo sospechoso. Sé que la policía recibe muchas llamadas por personas desaparecidas y muchas veces es alguien que se ha escapado. Y esto fue después de Año Nuevo. Y estoy seguro de que reciben llamadas de personas desaparecidas, de esa gente. Ya sabes, hay muchas de las que no nos enteramos. Pero en este caso, ella fue reportada como desaparecida. Si la policía hubiera dado seguimiento, el tipo ya estaría fuera del país, lo que habría sido una señal de alerta. ¿Qué opinas del hecho de que él lo reporta, pero aún así puede irse? La policía no dio seguimiento. No los critico porque sé que tienen mucho trabajo, pero la persona que reportó esto ahora está fuera del país, lo cual parece sospechoso. Es una gran señal de alerta. Y sabes, no conocemos el momento exacto de estas cosas, ya sabes, lo sé. O al menos se transmitió la información de que él hizo esta llamada para reportar a una persona desaparecida, pero luego finalmente huyó poco después, tal vez dentro del mismo día en que hizo esa llamada. Sin embargo, cuando la policía recibe un reporte de persona desaparecida, hay muchísimos casos, ¿verdad?
Y entonces, ¿cuánto tiempo tarda en responder un oficial o en que asignen a un investigador? Y para reunir suficiente información para determinar si esta persona está en peligro o si vamos a esperar, ya sabes, tal vez de 24 a 48 horas. Hay muchas cosas que influyen en este caso. Así que en realidad lo que realmente me llama la atención es cómo finalmente pudieron determinar que iban a conseguir una orden de cateo para registrar su departamento y al final encontraron su cuerpo ahí. ¿Y qué información tenían que proporcionó la base para esa orden? Desde fuera, parece fácil decir que entren al departamento, toquen la puerta y encuentren todo. ¿Qué necesitarían realmente? Aunque ella esté desaparecida, ese era conocido como un lugar donde ella estaba o había pasado tiempo. O sea, realmente, ¿qué necesitas presentar ante un juez para que diga, sí puedes entrar a este departamento? Él no está, pero revisa si hay evidencia que necesites. Los investigadores reunirían evidencia suficiente para elevar el caso a causa probable y creer que ocurrió un delito, o que hay algún tipo de evidencia de ese delito en este departamento o en este lugar. Redactan una declaración jurada para el juez exponiendo la causa probable y logran que el juez la firme con base en ella. Y a veces adjuntan ciertos documentos o piezas de evidencia que resaltarán para el juez. Por eso esto es importante, por eso cumplimos con el requisito y necesitamos esta orden. Así que el juez normalmente la aprueba. Para ir a esa propiedad o ubicación, registrar áreas específicas o todo el lugar y encontrar lo que están buscando, eso es lo que llamamos. Es un requisito de orden judicial, existen excepciones a ese requisito y una de las excepciones es si hay una circunstancia urgente. Esto en este momento no parece que haya sido aquí o prácticamente no sabemos en última instancia en qué momento falleció ella. En cuanto a lo que hacemos ahora, porque sabemos que aquí en Estados Unidos hay una orden de arresto para detener a este sospechoso. Según las autoridades, él tomó un vuelo al otro lado del mundo. Está en la India y el gobierno indio ayudará a Minagay a encontrarlo. Pero ¿qué más se puede hacer aquí en Estados Unidos? Eres un detective en este condado de Maryland y debes resolver un asesinato, pero dependes de la voluntad del gobierno de la India o de Interpol o el FBI para hacer gran parte del trabajo de encontrarlo en otro país. Y en eso es en lo que el gobierno local va a tener que apoyarse en sus socios federales para poder trabajar y lograr la detención de esta persona. Y parece que el gobierno de la India al menos está siendo solidario y cooperando con las autoridades estadounidenses para lograrlo. Así que sus estrategias policiales y su capacidad para localizar a esta persona serán utilizadas y simplemente habrá comunicación y conversaciones sencillas entre los dos gobiernos para que esta persona sea detenida y llevada de regreso a Estados Unidos. No sabemos qué tan actualizada está su tecnología. Si esa persona estuviera en Estados Unidos, probablemente habría más posibilidades de que fuera detenida en India. No estoy segura de qué tan buena sea su capacidad y tecnología de detención, pero supongo que está a la par de la nuestra y que cooperarían para detenerlos y ponerlos bajo custodia. Sabes, este programa no trata sobre geopolítica, pero India suele ser vista como un aliado de Estados Unidos. ¿Cómo es la relación con un país así? Cuando llegue el momento, si logran encontrarlo, si eso sucede, traerlo de regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos. Hace que la extradición sea tradicionalmente más fácil. No tienes que pasar por tantos obstáculos ni lidiar con gobiernos que no son cooperativos. Así que sí creo que generalmente lo hace más fácil. Ahora, no he tenido un cliente detenido en el país de la India, pero ya sabes, en términos generales sí lo hace más fácil. Así que incluso si sabes que estamos en Nueva York, tenemos a Canadá, ya sabes. Hace que sea un poco más fácil transportar a estas personas y extraditarlas cuando los gobiernos al menos, ya sabes, están en buenos términos o se comunican entre sí. Esto es como una pregunta aparte, porque siento que siempre existe, al menos en las películas, es la persona que huye a México tras cometer un delito para desaparecer. Normalmente, incluso cuando cruzas fronteras internacionales, eso no significa que, de repente, ya estás libre de todo, como si al cruzar la línea ya estuvieras completamente libre de culpa. Definitivamente no en Canadá ni en México hemos visto personas traídas de regreso, pero cuando alguien comete un delito, especialmente uno tan grave como el asesinato, aquí en Estados Unidos, escapar a un lugar como la India realmente te ayuda si estás tratando de huir. Creo que hay países que no extraditan a Estados Unidos. No recuerdo cuáles son ahora, pero creo que hay algunos, quizá tres.
y creo que uno de ellos es un país europeo. Pero tradicionalmente hablando, sabes, depende de Estados Unidos venir y encontrarlos si es que las leyes de ese país extranjero siquiera lo permiten. Así que creo que hay algunos países que no extraditan, pero en general muchos sí lo hacen. Desde el punto de vista de la defensa, sí y cuándo sea arrestado. Quiero decir, este es un tipo que, según las autoridades, hay un cadáver en su habitación de alguien que conoció y con quien salió, que fue apuñalada fatalmente. Desde la galería de los cacahuates, parece un caso claro. ¿Cuál es la estrategia de la defensa? Tal vez, cuando regrese, Hay bastantes cosas. Primero tienen que probar que esta persona es la que supuestamente cometió este acto. Deben probar su identidad y que él cometió el delito. No sé si habrá alguna evidencia que indique eso directamente, que él fue quien hizo esto. ¿Sabes? Alguien diciendo lo vi hacer esto, esto y aquello ahora. Ciertamente hay evidencia circunstancial de eso, pero no hay evidencia directa, así que eso es algo que se va a cuestionar. También debemos encargarnos de la llamada telefónica. Él fue quien llamó al 911 y sí, puede haber sido una señal de alerta o una pista falsa para despistar a las autoridades. Una abogada defensora lo dirá o aprovechará. ¿Por qué llamó al 911 y reportó su desaparición cuando fácilmente pudo haberse ido del país sin siquiera llamar y reportarla como desaparecida? Él ya tenía planes de hacer eso, entonces ¿por qué agregar la llamada telefónica a eso? Así que eso podría generar alguna duda sobre si o no él fue la persona que realmente cometió este acto. Así que eso será otra cosa que se pondrá en duda. Y también tenemos el hecho de que ella fue encontrada en su departamento, lo cual no es bueno para la defensa. Pero ¿sabemos quién más tiene acceso a ese departamento? Eso tendrá que investigarse. Ella tenía algún problema con alguien más y hay varias cosas que se pueden cuestionar. El estado mental de la persona. Ahora esto tiene muchas capas. La mayoría de las veces cuando ves incidentes domésticos como este, suele ser cierto que es la pareja de esa persona quien ha cometido ese acto. Eso es algo que generalmente se sabe y por eso las autoridades suelen enfocar su investigación en la pareja. Al principio, ese pudo haber sido el caso aquí. Y una vez que comenzaron esa investigación, finalmente tuvieron suficiente información para creer que él fue quien la asesinó en su departamento. Y no solo eso, es un edificio de departamentos, así que alguien escuchó algo, alguien vio algo, hay grabaciones de cámaras Ring, ¿sabes? ¿Hay algún vecino que pudiera haber escuchado gritos o señales de una pelea? Todas esas cosas van a influir. cuando se trata de la huida y de irse, porque puedo verlo. O sea, eso será, si es que esto llega a juicio, el abogado defensor va a tener que encargarse de eso. Si eres fiscal, dirás, este tipo, ¿sabes? Ellos presentarán el cargo y dirán que fue calculado. Ella fue asesinada. Él lo reporta, pero el vuelo ya estaba reservado y luego sale por la puerta. Imagino a un abogado defensor diciendo, este vuelo ya estaba planeado. Tiene familia allá y debe irse. ¿Qué tan arriesgado es eso? Además, no sabemos quién integra el jurado, si es que existe, porque puedo imaginarme a muchos miembros del jurado, tal vez si yo fuera uno, diría, sí, está bien, ya sabes, como que lo entiendo, sabes, puedo entenderlo. Imagino a un jurado diciendo, no es posible que de repente haya reservado un viaje a Italia o India. Quizás sí lo reservó antes, no lo sé, pero digamos que estuvo bien. Esto ocurre. Reservar el viaje, llamar a la policía y luego salgo. La policía dice que pasó. Creo que sería difícil que muchos del jurado lo crean. Absolutamente. Y lo bueno de eso es que estoy segura de que en algún momento habrá alguien que se encargue de la parte forense. No necesitas ser un experto forense, solo ver la hora de compra del boleto, si fue en línea y con tarjeta de crédito. Van a poder precisar la fecha en que se compró. Puede que incluso puedan precisar la hora en que se compró y vincularlo con la hora de la llamada de desaparición y el hallazgo del cuerpo. Eso debería responder muchas preguntas, pero creo que la mayoría pensará en conciencia de culpa. La abogada defensora, por supuesto, va a decir, mi cliente tenía familia allá, ya había planeado ir o tenía miedo. Él sabe que casi siempre se culpa a la pareja, tenía miedo. ¿Eso justifica que huyera? No, pero lo hizo y tenía miedo. No por huir significa que él sea el autor del crimen. Sabes, parece ser un caso muy triste de violencia doméstica, de violencia de pareja. Como alguien que ha procesado algunos de estos casos, ¿con qué frecuencia necesitas tener, sabes? Porque supongo que habrá mucha evidencia forense, especialmente
porque fue un apuñalamiento. Y, bueno, no quiero ser morboso, pero parece que habría mucha evidencia ahí. ¿En esos casos necesitas un motivo? ¿Qué tan relevante es? ¿Es parte de esto? Tal vez tenían problemas. Él era controlador. No digo que sea el caso aquí, pero a veces lo escuchamos. ¿Qué tan importante es el motivo al procesar estos casos? El motivo siempre ayuda a mostrar por qué esa persona cometió el acto o se alega que lo cometió. No necesitas probar el motivo, pero ciertamente ayuda a presentar la historia de la cronología, ¿sabes? Así que es fácil decir, bueno, esta persona fue asesinada porque engañó a su pareja y fue un crimen pasional, y esto pasó. O tal vez fue por otra razón. Así que es bueno poder explicar el motivo cuando no hay un motivo. A veces los miembros del jurado dicen, bueno, lo entiendo, pero ¿por qué haría eso él, sabes? Siempre es más fácil si tienes un motivo y lo explicas claramente al jurado. Y cuando se trata de entender la dinámica de una relación que, en la superficie, parecía muy normal, muy típica, incluso aunque ya habían terminado. Ella dijo que él era respetuoso, pero luego pasó esto. Y si él realmente es culpable de esto, como fiscal, ¿cómo investigas cuál es su historial? ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Cómo era la dinámica de la relación? Sí, entonces en esos aspectos hablas con personas, vas a hablar con los amigos de la víctima, familiares que puedan haber sabido sobre la relación, que conocían sobre ella y el tipo de persona que era, que creo que la referencia era, ya sabes, que era una joven muy inteligente que disfrutaba de la familia, los amigos, cosas así, una situación de ver Netflix y relajarse, creo, según su perfil. Y así realmente llegas a conocer quién es ella como víctima y como persona, y al conocerla también puedes llegar a conocerlo a él. Pueden explorar quiénes son sus asociados, familia y amigos y hacer preguntas sobre cómo era y su infancia. Si él tiene algún historial criminal, podrán investigarlo y verlo. Saben si ha sido condenado por otros delitos o tuvo internamientos psiquiátricos antes. Todas esas cosas las autoridades podrán investigarlas para realmente entender qué tipo de persona era él. Las redes sociales ayudan mucho, especialmente si las personas las usan, aunque no sé si sea el caso de este individuo, pero se delatan a sí mismos y muestran quiénes son a través de sus publicaciones en redes sociales y cosas así, además de revisar su historial de Internet. Si existe, ya sabes, la posibilidad de, ya sabes, obtener una orden para revisar las computadoras o cualquier teléfono que haya sido dejado. Eso mostrará quién es esta persona. Bueno, también creo que volviendo a la parte del FBI, porque esto no es un condado pequeño en Maryland, pero ya sabes, si estás armando este caso, él tiene muchos amigos y familia, y ella también en la India. Mientras armas el caso, necesitas comunicarte con personas al otro lado del mundo. ¿Qué tan difícil es? Existe Zoom y otras formas de comunicarse, pero estar ahí, conocer a quienes los conocen y hablar cara a cara es diferente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo coordinas con la Fiscalía en la India o con un departamento de policía en la India e intentas obtener una idea de quiénes son? Cuando no eres el FBI o Interpol y vas a ser, ya sabes, solo una oficina del sheriff o un fiscal de distrito en Maryland. Sin duda puede ser difícil, pero creo que algunas de estas comunidades ya se han diversificado lo suficiente, donde sería fácil para el fiscal conseguir un intérprete que hable el mismo idioma, que pueda comunicarse con ese lado del mundo. Y sabes, cuando estás en la policía o eres fiscal, a veces trabajas 24 horas, trabajas de noche. Así que solo coordinar el tiempo para poder tener esa comunicación y conversación con esos intérpretes y también con la policía. El inglés en general ha sido el idioma universal de los negocios y las transacciones mundiales, así que hay una buena probabilidad de que la policía en la India también hable inglés. Y también, de nuevo, apoyándonos en esos socios federales que pueden estar bien versados en otros idiomas. Eso sería relevante para este caso. Y veremos qué sucede después. Es una manera muy, ya sabes, triste, muy triste. Esto ocurrió cerca de Año Nuevo en Maryland. Safa Robinson Ferrer, abogada defensora penal y exfiscal. Gracias por estar en Law and Crime. Gracias por invitarme, como siempre. Eso es todo por hoy. En el caso presentado por Law and Crime, suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.